Saludos, señoras, señores, muy buenas tardes. Les hablamos en directo desde el Centro de Congresos a través de la página de Facebook del Ayuntamiento d'Elx. Pasado mañana, este 21 de septiembre, es el Día Mundial de Alzheimer y la asociación AFAE lleva ya varios días con actividades. Esta tarde se van a desarrollar dos conferencias aquí en el Centro de Congresos. La primera titulada Manejo diagnóstico actual de la enfermedad de Alzheimer, marcadores biológicos y su valor en la práctica clínica. La segunda, la incapacitación judicial. Se las vamos a ofrecer, como digo, en directo a través de la página de Facebook del Ayuntamiento, pero antes vamos a asistir también a la inauguración. Primero vamos a escuchar las palabras de la presidenta de la asociación, Marisa Moreno. Buenas tardes. Bienvenidos todas las personas que nos acompañáis hoy en esta jornada enmarcada dentro de las actividades programadas por AFAE a lo largo de todo el mes de septiembre por motivo del Día Mundial del Alzheimer que se conmemora el próximo día 21. Bienvenidos a las autoridades, a los ponentes, a los compañeros de Junta Directiva, personal técnico, cuidadores, familiares y a todos aquellos que siempre nos apoyáis. Desde AFAE, muchísimas gracias por estar aquí y esperamos que en esta jornada podamos compartir inquietudes y conocimiento, poniendo en valor nuestro compromiso de aportarles información útil para el manejo de la enfermedad. En primer lugar, quiero presentar a las personas que me acompañan en la mesa, agradeciéndoles su presencia aquí esta tarde, así como a los ponentes que van a participar en esta jornada. A mi izquierda, don Mariano Valera, concejal de Igualdad, Derechos Sociales y Políticas Inclusivas del Ayuntamiento de Elche. Muchas gracias, Mariano, por haber aceptado nuestra invitación de estar aquí con nosotros esta tarde, mostrando el apoyo un año más que el Ayuntamiento nos viene prestando desde hace ya muchísimos años. Agradecimientos también al Ayuntamiento por la cesión gratuita de este espacio en el que nos encontramos, el Centro de Congresos Ciutat d'Elx. Y gracias de nuevo al Ayuntamiento por retransmitir en directo esta jornada a través de las redes sociales a fin de llegar al número de personas posibles interesadas en este colectivo. Gracias, Antonio Sánchez y Javier Muñoz, Comunicación. Al otro lado de la mesa me acompaña la doctora María José Sáenz, neuróloga afincada en Alicante y quien va a ofrecernos la primera charla de esta tarde. Muchísimas gracias, María José, también por haber aceptado nuestra invitación esta tarde. Agradecer también al equipo técnico y humano de AFAE, así como a todos mis compañeros de Junta Directiva por el esfuerzo añadido, aparte de su trabajo diario en la organización de todas las actividades que se van a desarrollar a lo largo de todo el mes de septiembre, con el objetivo y la esperanza de acercar la asociación a todos aquellos que lo puedan necesitar, ofreciéndoles las herramientas necesarias para sobrellevar esta enfermedad y apoyándoles en la lucha en esta gran batalla que a algunos nos ha tocado librar y por la que están pasando miles de familias de nuestra ciudad. Y es que cuando el Alzheimer entra en nuestras vidas, ya nunca nada será igual. Como todos sabéis, es una enfermedad que afecta profundamente no solo a la persona que la padece, sino también a toda su familia y a su entorno. Una enfermedad que arrebata a las personas uno de sus bienes más preciados, sus recuerdos. Y una enfermedad que desgraciadamente va en aumento, por lo que la mayoría de nosotros nos vamos a encontrar en algún momento de nuestra vida con este mal, bien como enfermo o bien como cuidadores. Por ello, AFAE mantiene y mantendrá su firme compromiso en la lucha por la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas y de sus familias. Ahora ya cedo la palabra al concejal de Derechos Sociales, don Mariano Valera, a fin de que proceda a la inauguración de esta jornada. Pues muchísimas gracias, buenas tardes a todas y todos. En nombre de Carlos González, el alcalde, y el mío propio, queremos agradecer en primer lugar a la presidenta Marisa Moreno por esta invitación a compartir esta maravillosa mesa de inauguración de esta tarde de conferencias. Quiero agradecer también, y quiero aprovechar el momento para agradecer, y no puede ser de otro modo, al capital humano que formáis AFAE. Gracias por vuestro compromiso, por vuestro trabajo, por vuestra solidaridad, por vuestro cariño. En definitiva, puedo estar toda la tarde diciendo adjetivos
que son el reflejo de vuestro trabajo y vuestro compromiso con las personas enfermas de Alzheimer. Gracias desde la concejalía por toda esa labor que hacéis, vuelvo a repetir, al capital humano de AFAE. Pienso, y es una opinión personal, pero creo que la compartimos muchos y muchas de los que estamos esta tarde, que el trabajo con el Alzheimer debe de ser un compromiso de toda la sociedad. Todos y todas tenemos que trabajar por mejorar la calidad de la vida de las personas con Alzheimer. Compromiso, trabajo y responsabilidad que se traduce en muchas intervenciones y necesidades. Y una de las necesidades la tenemos que vivir esta tarde, la formación. Creo que muy necesaria para el trabajo con personas con Alzheimer o con cualquier otro tipo de enfermedad. Gracias a la red, y me repito porque quiero que se quede manifiesto, gracias a la red humana que formáis AFAE. Gracias por vuestro trabajo y compromiso en el desarrollo, la calidad de vida de las personas con Alzheimer. En tercer lugar, como bien he dicho, el trabajo con personas con Alzheimer, así como con cualquier otra enfermedad, debe de ser un compromiso de la sociedad entera, que debemos de convivir y vivir con ellos. Todos tenemos el compromiso y la responsabilidad de trabajar por una sociedad más justa y por la mejora de la calidad humana. Todos tenemos el compromiso y la responsabilidad de trabajar por el buen desarrollo de la sociedad y, sobre todo, por el buen desarrollo y fomento y trabajo con los colectivos más vulnerables. Por eso, el Ayuntamiento de Elche apoyará y seguirá apoyando siempre a asociaciones como AFAE. Nuestro compromiso de trabajo ha de centrarse siempre en el desarrollo de la calidad humana, en la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y equilibrada. Y por eso siempre apoyaremos a vuestra asociación, Marisa, porque nos ayudáis a nosotros, creo que la ayuda es mutua, muchísimo en este trabajo y en este compromiso del desarrollo de la sociedad. Por último, y antes de dar por inaugurada estas jornadas formativas, quiero concluir mi intervención compartiendo con todos vosotros y vosotras una vivencia que tuve a raíz de escuchar por primera vez lo que entiendo que es el lema de la asociación. El día 15 de junio, como sabéis, nosotros tomamos el acta como concejal y ese fin de semana se desarrollaban en Elche muchas actividades, entre ellas un festival en beneficio a la asociación de AFAE. Mi compañera María José y yo asistimos como concejal, pero todavía no teníamos las competencias designadas. Yo no sabía que iba a ser todavía el concejal de Igualdad, Derechos Sociales y Políticas Inclusivas. Y allá que asistimos y acompañamos en el festival, y escuché por primera vez lo que entiendo, como he dicho, que es el lema o la frase que acompaña a esta asociación. No sé bien explicar o no sé buscar las palabras necesarias de cómo caló aquella frase en mí, pero se convirtió en un mantra que acompaña mi vida en este momento de trabajo como concejal de Igualdad y Derechos Sociales y que quiero terminar mi intervención compartiéndola con todos vosotros, con todas vosotras. Si ellos ya no te recuerdan, que nosotros nunca los olvidemos. Muchas gracias, buenas tardes y disfrutad de las jornadas. Muchísimas gracias, Mariano, por tus palabras. Reitero de nuevo por el apoyo del Ayuntamiento y además por tus emotivas palabras, que sí que es cierto que fue el primer acto al que acudisteis y bueno, de verdad, muy agradecidos de que estés aquí esta tarde y del apoyo que recibimos por vuestra parte. Muchas gracias. A vosotros. Ahora sí, vamos a dar inicio a la primera conferencia de esta tarde bajo el título Manejo diagnóstico actual de la enfermedad de Alzheimer, marcadores biológicos y su valor en la práctica clínica. Creo que todos los que estamos aquí compartimos la misma motivación y el mismo interés porque la investigación sociosanitaria, así como la médica y clínica, arroje resultados que sirvan para llevar esperanza a los afectados y a sus familias. Sabemos que la demencia en general y el Alzheimer en particular son enfermedades silenciosas. Llegan casi sin avisar, pero esperamos que esta tarde podamos ser la palabra y les podamos mostrar la evidencia científica de parte de investigación que se realiza muchas veces en la sombra. De todos es sabido que un diagnóstico temprano de la enfermedad es fundamental para mejorar la vida de las personas afectadas,
y para tratar de ralentizar el deterioro físico y cognitivo causado. Por otro lado, la investigación en el estudio de los biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer está progresando mucho estos últimos años, estudio que nos está proporcionando información que puede llegar a ser definitiva para la prevención de la enfermedad. Para hablar de todo ello, tenemos la suerte de contar con la presencia de la doctora María José Sáenz, pero antes me gustaría que la conociéramos un poquito más. La doctora Sáenz es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra en 1977, especialista en Neurología por la Clínica Universitaria de Navarra en 1981. Programa de doctorado en el mismo año en la misma universidad, Fundamentos Anatómicos del Dolor. La doctora Sáenz ha sido facultativo especialista de área desde 1981 en diferentes hospitales hasta el año 2009 y jefe de sección de neurología y coordinadora de la unidad de trastornos de la conducta y demencias del Hospital de San Vicente del Raspeig, de referencia provincial, de 2009 a 2018. También ha sido profesora asociada de la Universidad de Elche en los grados de Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Podología hasta 2015. Miembro del Grupo de Investigación en Neurociencias del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante, la doctora Sáenz cuenta con varias publicaciones en revistas nacionales e internacionales en el área de demencia. También ha sido investigadora principal y subinvestigadora en varios proyectos de ensayos clínicos en pacientes con la enfermedad de Alzheimer. Gracias de nuevo, María José, por tu participación. Estamos deseando escucharte. Recordarles que al final de la charla, aquellos que lo deseen pueden transmitirle a la doctora cualquier duda que les pueda surgir. Ahora ya le cedemos espacio y, por supuesto, la palabra. Muchas gracias, María José, y bienvenidos. Muy bien. Bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un placer que me hayan invitado a compartir estas jornadas y realmente espero que sean de interés para todos, aunque bueno, se van a abordar quizá no los temas clínicos que el familiar le afectan más directamente, pero sí que al final de la charla, aparte de las preguntas que surjan sobre la exposición, si alguien realmente tiene alguna pregunta que hacer no directamente relacionada con el tema, puede hacerla y yo, si puedo, intentaré responderla. El objetivo de la charla es sobre todo informarles que en la actualidad una buena utilización de los biomarcadores nos van a permitir un diagnóstico más precoz y desde luego más certero de la enfermedad de Alzheimer. Hasta ahora el diagnóstico era solamente clínico y hay series anatomopatológicas que demostraban que teníamos hasta un 25 o un 30% de errores. Los marcadores nos indican la biología de la enfermedad y nos dan una mayor seguridad diagnóstica. Y esto es lo que les voy a comentar hoy. Bueno, la enfermedad de Alzheimer debe su nombre al profesor Alzheimer, que la describió en el 1907, y desde entonces realmente poco se ha investigado en ella hasta los últimos 15 años. Cuando yo estudié, que ya era en el 77, eran 4 páginas en cualquier libro de texto. Y en los últimos años el desarrollo del conocimiento de las enfermedades degenerativas es muy importante. Él la describió, bueno, junto con otro psiquiatra, en esta señora de 54 años que está ahí abajo, que tenía una demencia, un trastorno cognitivo y conductual, y donde la anatomía patológica demostró, y ellos describieron, los hallazgos anatomopatológicos que definen la enfermedad, que es la presencia de placas de amiloide y de ovillos neurofilmilares. Ha pasado mucho tiempo, pero sigue siendo la característica histopatológica de la enfermedad. La enfermedad de Alzheimer, a veces tendemos a identificarla de que todas las demencias son Alzheimer, evidentemente no, pero hasta un 70% es la enfermedad de Alzheimer la causa de demencia degenerativa. Y hay un pequeño grupo de enfermedades tratables, pero dentro de las degenerativas el Alzheimer es más frecuente, y es el más frecuente. Es una enfermedad que tiene un inicio pues muy insidioso y un curso progresivo, y habitualmente de presentación esporádica. Las formas familiares, ya las comentaremos, son muy pocas. Cuando hablemos de los marcadores genéticos veremos que hay genes que nos predisponen a padecer la enfermedad, pero no son definitivos, y hay otros genes
que sí son definitivos de enfermedad de Alzheimer hereditaria, pero es una minoría. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para padecer la enfermedad? Hay muchos, hay enfermedades psiquiátricas, el nivel educacional, los factores de riesgo vascular, pero sobre todo está ligado a la edad avanzada. A medida que cumplimos años, tenemos más riesgo de padecerla. Y realmente esto pues ya nos hace temer que puede ser la epidemia del siglo XXI, porque está aumentando tanto la incidencia como la prevalencia. La presentación clínica más típica es el síndrome amnésico. Es esa persona que empieza con fallos de memoria episódica y que esto va progresando a otros déficits cognitivos, de lenguaje, de orientación. Pero existen formas de presentación atípica en las que a veces, por no pensar en ellas, se retrasa mucho el diagnóstico y que se dan personas jóvenes. Comentaremos las formas de presentación atípica brevemente. Aquí os pongo un poco la incidencia, que es el número de casos que se dan por 1000 habitantes y año, y viene a ser 3,9 por 1000 habitantes año entre los 60 y los 64 años, pero ya veis que son 105 pacientes por 1000 habitantes y año en personas mayores de 90 años. Es decir, tiene una clara relación exponencial con la edad. Y la prevalencia, que nos mide el número de pacientes que hay en un momento determinado, lo mismo. La prevalencia va a depender de la incidencia y de la mortalidad, pero vemos que los mayores de 90 años, bueno, se han corrido las diapositivas al cambiar, pero se ve que es un 46% en mayores de 90 años, mientras que a los 65 años es un 1%. Globalmente en España se estima que por encima de 60 años se padece el 6,3%. Somos el tercer país de Europa, porque las cifras varían de unos continentes a otros. El tercer país detrás de Francia y de Italia que tiene mayor prevalencia de la enfermedad de Alzheimer. Y se piensa que puede estar en relación sobre todo con que tenemos mayor esperanza de vida. Esto nos da un poco la magnitud del problema que tenemos. Realmente es un problema, va a ser un problema de salud pública ya en las próximas décadas, porque el número de demencias, por ejemplo, de 1980, el número de demencias al 2000 aumentaron un 50%, pero se teme que para el 2025 se duplique, es decir, que va exponencialmente en aumento. Y tenemos, primero por la edad, seguro porque la mortalidad pues un poco se retrasa en la medida de que tratamos las complicaciones, no porque haya un tratamiento específico de la enfermedad. Y se ha estimado el coste sanitario. El coste sanitario varían mucho las cifras, pero se puede cifrar, en el año 17, la sociedad española lo cifró entre 27.000 y 37.000 euros paciente año. Ha hecho muy bien el concejal de Asuntos Sociales en agradecer a la sociedad, porque el 85% de esto lo asumen las familias. Es decir, las familias son los cuidadores principales, realmente el sistema corre a cargo de todo lo que sean los fármacos y ese tipo de asistencia, pero el resto, en la mayoría de los casos, sigue a cargo de las familias. Y como también ha comentado al presentar, evidentemente la enfermedad, las demencias y la enfermedad de Alzheimer como una de ellas, no afecta solo a la persona, afecta a su familia, afecta a toda la sociedad, tiene muchísimo desgaste psicológico en todos y tiene un enorme coste económico y familiar. Todo eso hace que se estén intensificando la investigación, intentando encontrar un fármaco que al menos retrase la evolución de la enfermedad. Pero para que sean eficaces tendrían que ser en fases incipientes de la enfermedad. De ahí que el objetivo de esta presentación es mostrarles cómo ahora sí disponemos de marcadores biológicos que nos permiten hacer un diagnóstico antes de la fase de demencia. El Alzheimer no siempre es demencia. El Alzheimer tiene durante muchos años una evolución, una lesión histopatológica sin demencia. Entonces, podemos diagnosticarlo de forma más precoz y de forma más segura, y eso nos permitirá poder hacer luego ensayos clínicos con una población más homogénea y además en fases donde la demencia todavía no haya hecho su aparición clínica. Yo, como ha comentado al presentarme, solo he participado en 7 ensayos clínicos de fármacos que han sido todos, no han llegado, y eso que era la fase 3, no han llegado a comercializarse. Y yo creo que realmente es que se metían pacientes ya evolucionados en fase de demencia, donde poco se puede hacer, y además
con criterios clínicos que para los ensayos tienen un enorme margen de error. Yo creo que en la medida de que seamos capaces, yo creo que es nuestra obligación, de diagnosticarlos de forma más precoz y más segura, eso dará pie a poder programar ensayos clínicos que acabarán dando resultado. Confiemos. Aquí les pongo únicamente, a veces dice, ¿qué es la demencia de Alzheimer? ¿Es por falta de riego? Pues únicamente decirles que todas las demencias degenerativas es porque el cerebro produce una proteína normal. No sabemos por qué la produce, pero produce una proteína normal, que en el caso del Alzheimer, pues es, ya lo habrán oído muchas veces, el beta-amiloide 42. En el caso de unos cuerpos de Levy, que es otra demencia degenerativa, pues es la alfa-sinucleína. En el caso de las demencias frontotemporales, pues puede ser la TDP43, es decir, son distintas proteínas las que dan lugar a los distintos cuadros clínicos. Estas proteínas provocan una muerte neuronal, una neurodegeneración y una atrofia. Entonces, la expresión clínica de cualquier demencia neurodegenerativa se va a basar en el lugar en que se deposite esa proteína. Es decir, si se deposita en el área del lenguaje, pues el enfermo debutará con afasia, pero si se deposita en el área de la memoria, pues será con trastorno de memoria. Y cada tipo de proteína tiene preferencia para localizarse en una determinada topografía del cerebro. De manera que si hacemos una buena valoración clínica de un paciente, podremos deducir realmente cuál es la proteinopatía de base. Esto solo para que lo tengan a nivel un poco de información. De manera que ahí, por ejemplo, arriba a la izquierda es donde la parte del cerebro que se afecta en la enfermedad de Alzheimer. Empieza en el hipocampo. En la parte, ya veremos alguna imagen, de la parte más profunda del lóbulo temporal, y luego se extiende al todo temporal, al parietal y frontal. En cambio, el de abajo, que son cuerpos de Levy, pues va al lóbulo occipital, de ahí que tienen muchas alucinaciones visuales. Y hay un puntito negro, pues se afecta a la sustancia negra y da un parkinsonismo. La otra imagen que está en verde y malva, pues es la frontotemporal. Realmente las personas que tienen una demencia frontotemporal, que es muy frecuente en gente joven, pues tienen trastornos de conducta. Se manifiesta sobre todo con trastornos de conducta y con disfunción ejecutiva, que a veces conduce mucho a pensar si habrá una enfermedad psiquiátrica. Es decir, es un poco la distribución topográfica de la enfermedad. Pero, a ver. Entonces, esto es lo que les he dicho que caracteriza, lo siento, pero las diapositivas se han desplazado un poco por el PowerPoint. Estas dos son las dos lesiones que caracterizan la enfermedad de Alzheimer. Como les he dicho, la proteína beta-amiloide 42 se deposita formando unos acúmulos que se llaman placas, y estas placas están fuera de las neuronas, son extracelulares, pero ponen en marcha que se produzca otra proteína, que es la proteína tau hiperfosforilada, que esta forma unos ovillos dentro de las neuronas. Y esta es la que va a alterar el metabolismo de la neurona y va a producir la neurodegeneración, la atrofia y ya el desarrollo de toda la enfermedad. Aquí, por ejemplo, a la izquierda tenemos un cerebro sano y ahí a la derecha tenemos un cerebro con una enfermedad de Alzheimer. Evidentemente, cuando la enfermedad de Alzheimer evoluciona, el cerebro se atrofia. Decimos que algo se atrofia pues cuando disminuye de volumen. Entonces, como hay menos cerebro, ahí tenemos una visión lateral, es como una nuez mucho más. Y en el otro corte, realmente los que les quería decir que empieza la enfermedad de Alzheimer, lo voy a señalar un momentito aquí. Como el cerebro está dentro del hueso que no se contrae, pues se llena de líquido cefalorraquídeo. Aquí tenemos la gran atrofia del hipocampo. Miren aquí como el hipocampo, el espacio negro es menor porque hay más cerebro. Luego ya se atrofia todo el lóbulo temporal. Miren ese lóbulo temporal y este lóbulo temporal. Se va provocando una atrofia que se inicia... Ay, perdón, no me levanto ya. Entonces, ¿cuál es el proceso diagnóstico en una enfermedad de Alzheimer? Sigue siendo clínico. Lo que sí les quiero decir es que a pesar de los biomarcadores, si somos muy estrictos, alcanzamos un alto grado de probabilidad, pero en vida, diagnóstico definitivo, como veremos, no se puede establecer más que cuando tienes una mutación dominante. Entonces, el diagnóstico es estrictamente clínico. Es fundamental
que el médico pueda disponer de un informador fiable, porque el paciente en fases iniciales ya tiene con frecuencia un síntoma que es la anosognosia, que no son capaces de saber bien lo que pasa. Entonces, si al paciente tú le preguntas cómo está, te va a decir que está fenomenal, mejor que nunca, y a la familia le preguntas cómo está y dices, es que está mintiendo, es que miente. Pues ni miente ni está mejor que nunca, es que no tiene capacidad de poder analizar su situación. Entonces hay que hacer siempre disponer de un informador que sea fiable. Desde luego, los marcadores no nos han desplazado para nada en que hay que hacer una buena valoración clínica, hay que hacer una buena historioclínica, hay que hacer una exploración neurológica y buscando que tenga un parkinsonismo, que ya no sería un Alzheimer, o que tenga cualquier focalidad motora, algo. Y después hay que hacer una valoración neuropsicológica que será más o menos extensa, dependiendo un poco de la situación del paciente. Pero tenemos que intentar cuantificar qué funciones cognitivas son las que fallan y en qué grado fallan. Y siempre, supongo que los que han tenido familiares pues ya lo saben, siempre el médico va a pedir una serie de pruebas, sobre todo una analítica, y o bien un TAC o una resonancia, para descartar cualquier otro proceso que tuviera tratamiento. Evidentemente, a veces confundir una enfermedad degenerativa con otra tiene poca repercusión inicialmente, pero que se pase algo tratable pues es imperdonable. Entonces, siempre hay que hacer una analítica y una neuroimagen, o el TAC o la resonancia. Pues esto es que va saliendo, bueno, no sé si me va a pasar, ¿Alguien me ayuda? Como no. A ver, ahora. Bien. Bueno, el diagnóstico siempre sigue siendo clínico y, como he dicho, en términos de probabilidad en vida. Y no existe ninguna prueba única que nos ayude, excepto la genética. Entonces, para decir que una enfermedad de Alzheimer es definitiva, aparte del cuadro clínico que sea compatible, tendríamos que tener el estudio histopatológico del cerebro o tendríamos que tener una mutación que es autosómica dominante en presenilina 1, presenilina 2 o proteína precursora de amiloide. Que esas anomalías genéticas, si las tienes, desde luego son diagnóstico de enfermedad. Pero si no, en vida realmente el diagnóstico es un diagnóstico de probable. Si cumple los criterios definitivos clínicos con los que nos hemos manejado habitualmente, el diagnóstico, si la demencia está desarrollada, el diagnóstico suele ser claro y no precisa realmente de más pruebas complementarias. Pero ahora el objetivo, como les he dicho, va dirigido a aquellas fases incipientes en que el paciente no tiene desarrollo el cuadro clínico. Igual tiene solamente un pequeño déficit cognitivo y no tiene ninguna repercusión funcional. Entonces, en las formas incipientes o en las formas de presentación atípica, en gente jóvenes, es donde son de gran utilidad los marcadores que vamos a comentar. Bueno, los criterios que le he dicho solamente siempre es de probabilidad y los criterios más utilizados son el DSM-4 y el NINS, que tienen una sensibilidad del 80% y una especificidad del 70%, pero como digo, están pensados para formas ya desarrolladas. Este es el DSM-4, que yo no les voy a comentar los criterios, el médico tiene que saber, pero habitualmente es que tengas al menos dos déficits cognitivos, no solamente un déficit de memoria, que tenga repercusión funcional, porque si no, no sería demencia, y que tenga ese inicio insidioso y ese curso progresivo. Entonces, en ese caso, si se han excluido otras enfermedades, con las pruebas que hemos dicho, podremos decir que estamos ante una enfermedad de Alzheimer probable. Entonces, no las voy a comentar. Los criterios NINS sí que son los más internacionalmente utilizados, porque estos nos van a permitir diferenciar la enfermedad en tres fases, en tres tipos de demencia. Demencia posible, demencia probable y demencia definitiva. En la demencia, mediante estos criterios, pues lo mismo, tienes que tener al menos dos áreas cognitivas afectadas, sin trastorno del nivel de conciencia, con un curso progresivo, entre 40 y 90 años establecen ellos, que no tengas trastorno de conciencia, o sea, no lo puedes valorar en una fase de delirium, y donde hayas excluido otras causas psiquiátricas o neurológicas. Entonces dirías que tiene una enfermedad de Alzheimer probable.
Decimos que es posible cuando con ausencia de alteraciones psiquiátricas, neurológicas o sistémicas, realmente el cuadro de demencia no cumple ni las características clínicas, ni el inicio, ni la evolución que hemos definido para el probable. Entonces dices que es posible. O en los casos en que hay una alteración, a lo mejor que sí justificaría una demencia, pero a criterio del clínico, en ese caso el responsable es el Alzheimer. Ahí están un poco las referencias. Y definitiva es cuando tienes clínica de Alzheimer y tienes anatomía patológica de Alzheimer, bien por necrosia, bien mediante una biopsia. Evidentemente, biopsia para enfermedad de Alzheimer no se hace para un proceso, es decir, se puede aprovechar si se va a hacer por otro motivo, porque hay una hidrocefalia o tal, pero no se hace. Entonces, si cumple los criterios clínicos y los anatomopatológicos, puedes decir que es definitiva. O bien que tiene la clínica, pero tiene las mutaciones genéticas en los cromosomas 1, 14 y 21, las que hemos comentado, las mutaciones de los genes de la presenilina 1, presenilina 2 y la proteína precursora de amiloide. Y luego, pues realmente en 2011, se vio que estos criterios son muy útiles para cuando el paciente tiene la enfermedad desarrollada, pero no son nada útiles realmente para poder ensayar fármacos y poder detectar la enfermedad en fase inicial. Entonces empezaron dos grupos de trabajo, uno en Europa, con Dubois y el americano que estableció en el 2011 los criterios NIA, que el gran cambio que supone estos criterios con respecto a los que hemos tenido hasta ahora es que con la presencia de un deterioro significativo de memoria, aunque no tenga ninguna repercusión funcional, ni en las actividades avanzadas, ni en las instrumentales, ni en las básicas, tú, si tiene un biomarcador anormal, tú ya puedes afirmar que tiene una enfermedad de Alzheimer probable, que está en una fase. Cada grupo la describe de una manera, pero enfermedad de Alzheimer prodrómica o de deterioro cognitivo leve por enfermedad de Alzheimer. Es decir, que le dan al biomarcador un valor diagnóstico que nos permite diagnosticar la enfermedad antes de llegar a la fase de demencia. De alguna manera, permiten definir in vivo, mediante un algoritmo diagnóstico que incluye trastornos de memoria episódica y los biomarcadores, que nos indican fisiopatología y la topografía de los cambios del cerebro. Es decir, estos biomarcadores nos dan una gran seguridad diagnóstica. La verdad es que cuando a un joven le das el diagnóstico con estos datos, bueno, pues se los aportas con mayor seguridad que hasta ahora. Esto lo que ha permitido la aparición de los biomarcadores es que ha cambiado el paradigma de la enfermedad de Alzheimer ha cambiado. O sea, hasta ahora, enfermedad de Alzheimer era demencia tipo Alzheimer. Ahora no, tú puedes tener enfermedad de Alzheimer sin demencia. De hecho, la enfermedad de Alzheimer es un proceso de muy larga evolución que tiene una fase preclínica que puede durar, lo habitual es unos 12 años, pero puede durar entre 10 y 20 años. Luego tienes una fase de deterioro cognitivo leve por enfermedad de Alzheimer en el que el paciente tiene fallos de memoria, pero funciona perfectamente bien, no tiene ninguna limitación funcional, y luego ya llegamos a la fase de demencia, donde el deterioro cognitivo y el trastorno conductual que tienen les hace que sean dependientes, depende del grado del momento de la enfermedad, de las actividades más avanzadas, de las instrumentales o de las básicas. De manera que este concepto pues cambia totalmente la visión de la enfermedad. Nosotros nos estábamos manejando con los pacientes en la fase de demencia y ahí todo el daño ya estaba hecho. Yo he puesto aquí una diapositiva que a mí me parece que es muy representativa y aclara un poco el concepto que quiero decir, cómo por un lado va la biología de la enfermedad de Alzheimer y cómo por otro va la clínica. Lo primero que ocurre, van a ver ahí una línea roja, más o menos roja, yo no sé si... La primera línea, que es roja, lo que nos indica es cómo se deposita el amiloide, que empieza, no sabemos por qué, pero se empieza a depositar el A-beta 42, que empieza en el hipocampo, pero se va extendiendo, esa es la línea roja. A continuación vemos una línea azul, porque hemos dicho que el amiloide hace que se produzca la proteína tau, que es la de la neurodegeneración. Y entonces vemos cómo esa línea azul nos marca que está degenerando el sistema nervioso, el cerebro.
A continuación, cómo esa neurodegeneración conduce a la atrofia. La atrofia, el cerebro se encoge, empieza a tener, sobre todo en los lóbulos temporales, como hemos dicho, parietal posterior. Luego empieza a aparecer la clínica cognitiva y la última línea es la de la repercusión funcional. Esa sería un poco la cascada del amiloide de todos los parámetros biológicos de la enfermedad de Alzheimer. Pero desde el punto de vista clínico, ahora la enfermedad de Alzheimer la vamos a dividir en dos áreas. Una preclínica y otra clínica. La preclínica, porque vais a ver dos líneas que marcan como una zona azul ahí, todo lo que está de blanco a la izquierda, la fase preclínica. En la fase preclínica el paciente no tiene ningún síntoma, no le falla la memoria, no tiene ningún déficit cognitivo, está asintomático completamente. Pero si ese paciente le hiciéramos marcadores de la enfermedad de Alzheimer o si tuviera un accidente y se estudia el cerebro, ya ese cerebro tiene amiloide, ya ese cerebro tiene la proteína tau y ese cerebro se ha empezado a atrofiar. Es decir, ese cerebro ya tiene una lesión anatómica, aunque el paciente no tenga manifestaciones clínicas. En esta zona poco podemos hacer. Todavía no está estandarizado qué pasa con estos preclínicos, porque si uno está sano, pues no se somete a estos estudios y estando sano no te vas a someter salvo que estés dentro de algún proyecto de investigación. Entonces es muy importante saber que tenemos una fase preclínica de la enfermedad y luego tenemos esa fase, esa franja, entre los puntos suspensivos, es cuando el paciente está con un deterioro cognitivo leve. El deterioro cognitivo leve es un síndrome que se describió lo describió Petersen en el año 90, en la década de los 90, y son pacientes que tienen un déficit de memoria, pero que de un curso insidioso, de un inicio insidioso, de un curso progresivo, pero que no alcanza la severidad como para tener repercusión funcional, que realmente son funcionalmente independientes. Bueno, aquí había un cajón desastre, en esos deterioros cognitivos leves no sabías cuáles iban a ir a Alzheimer, cuáles iban a ir a los cuerpos de Levy, cuáles incluso podían remitir. Pero ahora si añadimos los marcadores, que es sobre todo a donde va dirigida la investigación, la fase prodrómica dura entre 2 y 5 años. Y si un paciente está en la fase prodrómica, bueno, unos lo llaman prodrómica, la diferencia es entre los americanos y los europeos, y el otro deterioro cognitivo por enfermedad de Alzheimer. Pero es un paciente que tiene un déficit de memoria episódica, que tiene que estar bien caracterizada mediante test neuropsicológicos y tiene un biomarcador anormal. Puedes decir que desde luego ese paciente tiene un alto riesgo, puedes predecir que va a evolucionar a una fase de demencia. Y es cuando ya veis que tenemos el amiloide, el tau, tenemos la neurodegeneración, la atrofia, pero empieza a despuntar en la fase final de la prodrómica la repercusión funcional, que es la línea. Y ya por último llega la fase de demencia, que evidentemente es un proceso en que uno empieza a fallar primero en las actividades más avanzadas, las más complejas, que depende de cada individuo, pues ha tenido una complejidad de actividad en su vida ordinaria, luego las instrumentales y por último las básicas. Entonces esto cambia mucho el concepto que se tenía hasta ahora de la enfermedad de Alzheimer ligada inexorablemente a la demencia. ¿Qué es lo que les quería transmitir? Aquí, vale, esto, por ejemplo, el dibujo primero, la parte malva es donde ya estarían, ahí ese es el hipocampo, la corteza entorrinal, y ahí habría ya realmente no solo depósito de amiloide, sino proteína tau fosforilada en el hipocampo, pero el paciente está asintomático. ¿Tiene la enfermedad? Sí, tiene la enfermedad, pero no tiene ningún síntoma. Después, el déficit, la lesión, se extiende a la cara inferior y lateral del lóbulo temporal y el paciente puede empezar a tener un discreto déficit de memoria episódica y a veces de memoria semántica, pero está funcionalmente perfecto. Y la última, ya se ve, lo morado, es cuando la enfermedad está en fase de demencia. Ya prácticamente solo respeta la corteza occipital, la corteza sensitivo-motora, y ahí no se ha puesto, pero respeta el cerebelo. Pero realmente ya afecta al lóbulo temporal, el lóbulo parietal y el lóbulo frontal. Aquí difícilmente podemos hacer ya nada que no sea puramente sintomático. La enfermedad de Alzheimer preclínica, que es esa, como hemos dicho, que aunque hay biomarcadores de enfermedad de amiloidosis, el paciente está sintomático,
distinguen dos grupos de pacientes, los asintomáticos a riesgo y los presintomáticos. Asintomáticos a riesgo no se sabe muy bien. Aunque hay estudios longitudinales que dicen que sí que evoluciona el Alzheimer, no está establecido qué actitud hay que tener con los asintomáticos a riesgo. Pero son personas que tienen marcadores de amiloidosis cerebral, es decir, si les hacen un PET amiloide tienen amiloidosis, pero están sanos. No se sabe muy bien, ya le digo qué hay que hacer, pero se aconseja un seguimiento por ser un factor de riesgo. Los presintomáticos es distinto, los presintomáticos no tienen síntomas, pero como son portador de una mutación genética autosómica dominante, evidentemente si llegan a la edad adulta desarrollarán la demencia. Porque son muy pocos, son de inicio sobre todo antes de los 60 años, son formas incluso mucho más rápidas, pero están ligadas a las mutaciones del gen de la presenilina 1, presenilina 2 y la proteína precursora de amiloide. Si tú tienes el gen, padecerás la enfermedad y cada hijo tiene un riesgo del 50% en que se la transmitan, porque es un gen realmente determinante de la enfermedad. Hay otros, la mayoría, que no lo son. Después de la fase preclínica, hemos dicho que estaba la fase prodrómica, ¿no? El paciente tiene síntomas clínicos, tiene fallos de memoria que pueden ser severos, pero no afectan de manera significativa, con lo cual, si no afectan a las actividades de la vida diaria, no hay demencia. Lo que define a la demencia es que el deterioro cognitivo le provoca una limitación funcional, si no, no hay demencia. Entonces, si tiene presente algún biomarcador anormal, tú ya puedes decir que ese paciente o tiene una enfermedad de Alzheimer prodrómica o tiene un deterioro cognitivo leve por enfermedad de Alzheimer. Con lo cual, en esta fase es muy importante hacer una muy buena neuropsicología, porque realmente hay que intentar cuantificar. Primero ver que falla la memoria episódica, porque hay mucha gente que consulta por fallos de memoria, pero a veces tienen que ver con un problema atencional. La memoria episódica, que es la que falla en la enfermedad de Alzheimer, tienen dificultad para adquirir nueva información, para retenerla y para evocarla, y además no mejoran con claves semánticas. Entonces es muy, muy importante tener una buena valoración neuropsicológica. Y aquí es un poco lo que ya les he comentado, ¿no? Que el fallo de memoria episódica se relaciona con el depósito de ovillos neurofibrilares, porque la amiloide por sí solo no provoca nada, no hay neurodegeneración, lo provoca a través de la proteína tau. Y cuando la enfermedad ya progresa, pues también aparece un déficit de memoria semántica. Es muy importante en esta fase que tengamos una buena valoración clínica del paciente. Con lo cual, es que aquí los biomarcadores, entonces, donde van a tener sobre todo un papel relevante y están indicados, es en los pacientes que, para predecir la enfermedad, la evolución a demencia, es los pacientes con una fase muy incipiente de la enfermedad. No están en fase de demencia, están en fase de deterioro cognitivo con marcadores. Y ahí tenemos, ahora hablaremos al final de los marcadores, del PET-CFDG, de los biomarcadores que tenemos. A ver. Bueno, ahí pone que el hipometabolismo en el PET-CFDG y la memoria episódica son buenos marcadores, y el PET-CFDG y la tau en el líquido, sobre todo la fosfotau. Todos estos conocimientos lo que han modificado es los criterios clínicos anteriores, que en el fondo son los mismos, pero añadiéndole un biomarcador anormal, con lo cual aumenta el grado de probabilidad. Realmente existe un algoritmo, según tengas un biomarcador patológico, 2 o 3, para darte el grado de probabilidad. Esta es la historia de la clínica que escribió Alzheimer sobre la señora que os he mostrado, en la que describió la enfermedad. Entonces, la enfermedad de Alzheimer probable, con los nuevos criterios, pues hay una alteración significativa de memoria hipocampal y un biomarcador, y el resto son criterios complementarios. Ahí tienen mucha utilidad los biomarcadores. Luego, la presentación del Alzheimer, lo de probable es independiente que estemos ante un típico, atípico, es que en vida, salvo que tengas una mutación genética, no puedes hablar de definitiva, pero aumenta mucho, es de altísima probabilidad si tienes, por ejemplo, los 3 biomarcadores positivos, ¿no? Pero la presentación clínica del Alzheimer, hemos dicho que la más habitual es la forma amnésica, es la que
pues todos conoceréis, si habéis vivido en la asociación lo que más se ve, que es un paciente que empieza con fallos de memoria, empieza a no recordar cosas recientes, que se vuelve repetitivo, te cuenta una cosa, te la vuelve a contar, porque olvida que la ha contado, tiene mucha dificultad para retener la información, empieza a estar desorientado en el tiempo, no sabe bien la fecha, empieza a desorientarse en el espacio, sobre todo en los lugares que le son menos habituales, mientras que en el recorrido habitual pues lo puede mantener durante mucho tiempo, pero al final, puesto que la enfermedad es progresiva, acaban desorientándose incluso en su domicilio. Desde el inicio hay trastornos del lenguaje, el paciente tanto escrito como oral. Hay dificultades en la comprensión, en la expresión. Al principio cuesta entender mensajes complejos, pero comprenden los básicos. La expresión es más pobre, las frases son más cortas, les cuesta encontrar la palabra, van evolucionando a un deterioro mayor. Después aparecen otros elementos, con la enfermedad evoluciona, tienen dificultad para coordinar y planificar un acto motor sin tener ningún déficit motor. O sea, no saben manejar los cubiertos en la mesa o no saben ponerse la ropa en un orden determinado, empiezan a tener aprasias, o empiezan a tener dificultad para reconocer las cosas, tanto lo que ven como lo que oyen, tienen falsos reconocimientos. Y lo que les he comentado al principio, la anosognosia, que es la ausencia de conciencia de enfermedad. A veces todo el mundo que ha vivido con un Alzheimer dice, no quisiera yo tener un Alzheimer, ¿no? Nadie quisiera, pero casi genera más sufrimiento familiar, a veces que personal, depende, depende. Pero al inicio, la verdad que la anosognosia les evita sufrimiento, pero dificulta también mucho el manejo por parte de los cuidadores. ¿Cómo les prohíbes conducir cuando se ven más mejor que nunca? O les quitas un arma de fuego a los cazadores, porque inicialmente están muy anosognósicos. Ellos no piden ir al médico, ellos los llevan al médico. Y luego ya pues tienen déficit atencional, déficit de funciones ejecutivas. Como ya comentamos, cuando yo estuve aquí en el 2012, comentamos sobre todo detenidamente los trastornos psicológico-conductuales. Esos son inherentes a la enfermedad, es decir, esto no es una complicación de la enfermedad. La demencia tiene deterioro cognitivo y tiene trastorno funcional. Y el trastorno, y en el Alzheimer tienen muchos, pero tienen mucho más otras enfermedades. Los cuerpos de Lewy tienen más severos trastornos de conducta o las frontotemporales, pero todos tienen trastornos de conducta en algún momento de la enfermedad. Es verdad que los trastornos de conducta, aunque son inherentes a la enfermedad, a veces tienen desencadenantes. Si tienen una infección de orina, si un médico les ha puesto una medicación para otra enfermedad, si han cambiado de domicilio, si les ingresan, es decir, hay una serie de desencadenantes. Pero indudablemente es lo que más altera la vida del paciente y la vida del cuidador. Yo durante los años en que llevé, hasta el año pasado, la unidad de demencias de San Vicente, y teníamos un servicio de atención telefónica, y yo puedo decir que las familias, pues no lo calculé, pero en el 99% de los casos llamaban por cómo manejar un trastorno de conducta. No llamaban porque hablaba menos, o no hablaba porque no ha encontrado la palabra, no sabía cómo se llamaba el nieto. Lo que llamaba es porque habían empezado con un cuadro delirante o alucinatorio, o irritabilidad, o una agresividad. Esto es lo que realmente altera mucho a las familias. Y es lo que además es muchas veces la causa de institucionalizarlos. Y donde, bueno, las familias necesitan un asesoramiento, necesitan intentar que alguien les asesore de cómo hacer un manejo conductual de esto, no farmacológico. Pero bien es verdad que muchas veces hay que acudir a los fármacos para controlar la conducta, y son fármacos que a veces pues ya empeoran cognitivamente y la enfermedad empieza a ir un poquito peor. Son de todo tipo, son depresión, no los vamos a describir porque no es el objetivo de la charla de hoy, pero pueden tener de todo, delirios, alucinaciones, conducta motora perseverante, siguen al cuidador a todos los sitios, si vas al baño, pueden tener, por ejemplo, trastornos de la conducta sexual, que a veces no los refieren y hacen la vida muy difícil, y si no les historias pues a las cuidadoras, pues a veces no lo dicen, pero altera mucho la vida. Y los trastornos del sueño pues
pues si los sanos necesitamos dormir, cuando ellos no duermen, no duerme nadie. Es decir, los trastornos neuropsiquiátricos, las alteraciones neuropsiquiátricas pueden ser muy variadas y desde luego son una fuente importante de sufrimiento para todos. Y para que hablemos de demencia, pues bueno, no les he nombrado, pero el más frecuente es la apatía. En todos los estudios el más frecuente es la apatía, sobre todo al inicio. La apatía es la falta de iniciativa, no se les ocurre hacer nada, no tienen satisfacción tampoco para mantener una actividad, pasan de una actividad a otra sin haberla finalizado. Y a veces le dice el familiar, no, si ya le digo que haga, no, es que hay que decirle vamos a hacer, porque si no están a veces en una apatía que lo tienen hasta un 74% de los pacientes, irritabilidad, depresión, todos los que ponemos ahí. Y luego la alteración funcional, lo mismo. Hay que tener como mentalmente semiestructurado qué les vas a preguntar a todos para ver qué repercusión tiene en las actividades más complejas, si hace actividades de ocio, si controla sus finanzas, si sabe manejar el teléfono. Hay que tener una encuesta semiestructurada para saber bien en qué grado de funcionalidad está. Nos sirve un poco para hacer la valoración global. Esta es la presentación típica, pero sí quería comentarles que además hay presentaciones atípicas que se dan con frecuencia en personas jóvenes y que no falla la memoria, no son síndromes amnésicos. Tenemos la afasia progresiva logopénica, la variante frontal de enfermedad de Alzheimer y la atrofia cortical posterior. Realmente cuando un paciente, se estima por ejemplo que la atrofia cortical posterior se tarda de media casi 6 años en ser diagnosticada, porque son pacientes que empiezan con un déficit, es decir, todos estamos muy mentalizados a valorar la memoria, se acuerda o no se acuerda de los nombres, pero cuando no es la memoria, pues, por ejemplo, en la atrofia cortical posterior, el paciente lo que tiene es un déficit visoespacial y visoperceptivo, entonces se desorientan en el espacio desde el principio, así como el Alzheimer primero se desorienta en el tiempo, ¿no? Y van al oftalmólogo, el oftalmólogo no encuentra nada, y va al neurólogo, y salvo que mires las funciones visoperceptivas, pues tampoco observas nada. Yo uno de los últimos que vi fue un peluquero que desde luego a la hora de cortar el pelo nunca iba a la tijera, donde él tuvo que dejar el oficio, era muy incapacitante porque era una atrofia cortical posterior, ¿no? Lo que pasa es que la atrofia cortical posterior puede ser por patología Alzheimer, o sea, el síndrome de la atrofia cortical posterior puede ser por patología Alzheimer, puede ser por cuerpos de Levy, puede ser por una degeneración corticobasal, de ahí que para apoyar el diagnóstico de que es por una enfermedad de Alzheimer tenemos que hacer los biomarcadores en el líquido o de neuroimagen. Y eso ya nos diría que esa atrofia cortical posterior es por enfermedad de Alzheimer y se podría poner una medicación de la enfermedad de Alzheimer o por una mutación asociada, ¿no? O la variante frontal. Claro, la variante frontal empiezan en el lóbulo frontal con trastornos de conducta. Antes en los psiquiátricos se hacían lobectomías para cambiar la conducta. Pues empiezan con un trastorno de conducta, con mucha irritabilidad, más intolerantes, más discutidores. Empiezan a tener dificultad en las funciones ejecutivas y muchas veces pasa por enfermedad psiquiátrica. Van al psiquiatra. Yo esta misma charla la di en psiquiatría, porque a veces van al psiquiatra, será que hay problemas de trabajo, o que los hijos nos dan problemas o qué tal, y realmente está empezando y luego confunde mucho con la demencia frontotemporal variante conductual, porque se dan jóvenes y porque la clínica es la misma. La manera de diferenciarla un biomarcador. Llamamos afasia a los trastornos del lenguaje, ¿no? Entonces, las afasias progresivas primarias es un síntoma de demencias degenerativas. Pero hay 3 tipos de afasia progresiva primaria. 2, que es la semántica y la gramatical, son por otra patología frontotemporal, y esta, la logopénica, es por patología Alzheimer. De manera que, desde luego, en una persona joven que viene con una afasia progresiva primaria, pues yo creo, en una presentación atípica, que es enormemente útil. Yo desde luego los hacía, los biomarcadores, y luego la atrofia cortical posterior, que acaban desarrollando una ceguera cortical, solo porque conozcan estas formas. Y luego existe la enfermedad de Alzheimer mixta, es decir, que tienen Alzheimer y otra enfermedad. Es decir, si tú tienes un paciente que cumple todos los criterios de enfermedad de Alzheimer, pero además tienes una clínica
tienes una neuroimagen o algún marcador biológico que te indique, por ejemplo, que hay unos cuerpos de Lewy, pues tienes una demencia mixta por Alzheimer, cuerpos de Lewy. Que, por ejemplo, si a ti ya te sospechas porque tiene un Alzheimer leve, tiene muchas alucinaciones visuales y ya no camina, y tú le haces una prueba, que es un SPED de iodo-flupano, y ves que la sustancia negra ya no está bien, pues es que tiene unos Lewy. Que confundamos estas realmente tienen el mismo tratamiento, no tienen mucha repercusión, pero yo creo que a medida que cumplen años, por encima de 85 años, es muy frecuente la asociación. Yo, por ejemplo, 3 necrosias hechas a pacientes mayores de 85 años tenían una forma mixta. O tienen una enfermedad de Alzheimer, pero tienen también una enfermedad cerebrovascular, que influye claramente y es una demencia mixta. Esto que pongo un poco abajo es que si tú has tenido antecedentes de un ictus y no tienes ningún hallazgo radiológico, o tienes hallazgos radiológicos, pero sin clínica vascular, eso no puedes decir que es mixta. Hay que cumplir unos criterios. ¿Qué pruebas podemos hacer en la enfermedad de Alzheimer? Entonces, hemos dicho que la neuropsicología, que es muy útil en las fases incipientes de la enfermedad. Valora la memoria episódica y esto es un factor de riesgo y la semántica para el Alzheimer. Siempre tenemos que definir, si no tenemos bien filiado desde el punto de vista cognitivo un paciente, hacerle los biomarcadores es un gasto absolutamente innecesario. Y luego nos permite también cuantificar otras funciones afectadas. Aquí tenemos los biomarcadores. Esto es un poco... Los biomarcadores, esto es un poco lioso, no hace falta que lo vean. Los biomarcadores, me muevo mucho, perdón. Los biomarcadores tenemos biomarcadores de beta-amiloide y biomarcadores de neurodegeneración, y luego los biomarcadores de la proteína tau. Este es del 2016. Entonces, depende, por ejemplo, el biomarcador del beta-amiloide, está el beta-amiloide o esa proteína en el líquido. De neurodegeneración, tienes la tau en el líquido, la resonancia y el que vamos a ver ahora y el PCFDG. Depende, como digo, de un algoritmo, tú alcanzas un grado mayor o menor de probabilidad. Esto es un poco complejo para que se pueda, pero... Bueno, sí. Se han elaborado guías clínicas. Hay una guía clínica de la Sociedad de Neurología, pero también se han editado, supongo que tienen, la guía de la Sociedad Valenciana. El grupo de demencias de la Sociedad Valenciana de Neurología ha editado unas guías para la utilización con las indicaciones de los biomarcadores, y está muy bien, bueno, aparte que aborda todas las demencias de una manera global, pero está muy bien explicado las indicaciones y en qué momentos no hay que hacer los biomarcadores. Bueno, nos ayudan a apoyar el diagnóstico y también a diferenciar en otros casos cuando es muy incierto, pero no se recomienda su uso rutinario cuando tienes claro el diagnóstico con evidencias clínicas, evidentemente, y sobre todo si está en fase de demencia y lo tienes claro. Bien, el estudio del líquido. El líquido cefalorraquídeo es uno de los marcadores que más utilizamos. Realmente, hombre, es una prueba cruenta, porque es una prueba molesta. Hay que hacer una punción lumbar para extraer líquido cefalorraquídeo, pero es una prueba que la verdad que los pacientes la aceptan bastante bien. A veces pues vienen un día, se les pincha y realmente descansan media hora, se van a su casa y desde luego una punción lumbar habría que hacer siempre que sospeches que la demencia no es degenerativa. Porque claro, tú puedes tener una demencia porque tiene una sífilis, una neurolues o una tuberculosis o la enfermedad de las vacas locas, puede tener un Creutzfeldt-Jakob. Esas enfermedades se diagnostican mediante punción lumbar. En esos casos hay que hacerlo siempre. En el caso de que tengas sospecha de una demencia degenerativa, pues se debe hacer, bueno, yo creo que se debe hacer en las formas muy incipientes y sobre todo de presentación atípica y en personas jóvenes. Ahí tenemos que procurar tener la mayor seguridad diagnóstica. Y es una prueba molesta, pero
los enfermos la llevan bien. ¿Qué es lo que determinamos en la punción lumbar? En la punción lumbar lo que determinamos es qué nivel tiene en el líquido cefalorraquídeo del beta-amiloide 42 y qué nivel tiene de proteína tau y de fosfotau. Entonces, en un paciente con enfermedad de Alzheimer, la proteína beta-amiloide estará baja, porque está depositada en todas las placas de amiloide, pero estará alta la tau total y sobre todo la fosfotau. De hecho, a veces no funcionamos con valores absolutos, sino que con unas ecuaciones que son más sensibles para detectar la probabilidad. Entonces, si tienes un descenso de amiloide, sabes que hay amiloidosis cerebral, y si tienes elevación de fosfotau o de tau, sabes que hay neurodegeneración. Y tiene una correlación bastante específica con presencia de Alzheimer, tiene un alto valor predictivo. Entonces, en pacientes con sujetos, con alteraciones cognitivas leves, pues incrementa mucho nuestra probabilidad de poder predecir que va a tener una enfermedad de Alzheimer. En los ensayos de ahora, en los que yo estuve, pero los de ahora ya exigen biomarcadores, todos, para tener mayor certeza diagnóstica. Al paciente se le da a elegir entre el PET de amiloide o la punción lumbar. Todos eligen el PET, pero la verdad es que en la práctica clínica el PET amiloide tiene que estar muy restringido por lo tremendamente costoso que es. Es decir, es muy costoso económicamente, hay que tener en cuenta que la enfermedad es muy prevalente, pero por ejemplo antes que teníamos hacer una punción lumbar, por ejemplo, en un paciente anticoagulado, pues tenías que quitarle la anticoagulación para hacer la punción, pues en casos así, de una persona joven, pues yo creo que se debe hacer un PET amiloide, no arriesgar esa vida, pero vamos, que los marcadores de líquido son realmente de un altísimo valor predictivo. Luego los marcadores genéticos. Vamos a ver, aquí distinguimos dos tipos. Tenemos abajo la enfermedad de Alzheimer hereditaria, que son raros casos de enfermedad de Alzheimer precoz. Algunos dicen el 1, menos del 3% de los que comiencen antes de los 65 años. Tienen un patrón autosómico dominante, que significa que el riesgo es de un 50% para cada uno. Está localizado, es una mutación de los genes que hemos comentado, de la proteína precursora de amiloide, la presenilina 1 y la presenilina 2. La presencia de estas mutaciones es diagnóstico definitivo de enfermedad, no de probable, definitivo. ¿Cuándo se debe hacer un estudio genético? En pacientes, pues esto, claro, hay muchos que piden a veces pues un estudio genético porque mi padre tuvo, porque mi abuelo tuvo. Habría que seleccionar mucho. Habría que hacerlo en aquellas formas de inicio muy precoz y que tengan un patrón autosómico dominante en la familia. Y además que tengan algún síntoma clínico, porque hacerlo a los asintomáticos, pues ¿en qué te beneficia saber a los 26 que a los 46 o 56 vas a tener una demencia? A lo mejor en poco. Entonces, nosotros en algunos casos lo hemos hecho, pero el paciente que se lo hace, primero, yo creo que hay que hacerlo no en una unidad, yo estaba en una unidad de referencia, pero una unidad de referencia que no tiene todo lo que debería tener. Yo creo que precisa, por ejemplo, una valoración psiquiátrica exhaustiva. ¿Cómo va a encajar una persona o no? ¿En qué va a afectar a su vida conocer esa información? Pues una valoración psiquiátrica de gente experta. Después, que esa persona, por ejemplo, yo los que tengo que se lo han hecho y han salido positivos, pues están muy concienciados en ayudar a la investigación todo lo posible. Y esos son en los presintomáticos, que por ejemplo se hacen biomarcadores cada 3 años y se va viendo cómo va la curva del amiloide, la curva de fosfotau, porque se someten, estando asintomáticos, a pruebas que nos determinen cómo va esa fase presintomática tan desconocida. Bueno, antes no conocíamos ni el DCL, pero esa fase. Pero salvo que no, hay que tener mucho cuidado. Y luego tenemos otros genes, que eso se publican mucho en la prensa. Ha salido un gen que está vinculado a la enfermedad de Alzheimer, otro gen que está vinculado. Bueno, son muchos los genes, pero el más frecuente y el más conocido es el AP4, el alelo 4 del APOE. ¿No está ahí? ¿No? Ahí, uy. Digo, ¿dónde está?
como va al revés, el alelo 4 del gen de la APOE. Este es el más frecuentemente asociado, es un factor. Si tú tienes el gen, tienes mayor riesgo de padecer una enfermedad de Alzheimer. Pero puedes tener el gen y no padecerla, y puedes no tenerlo y padecerla. Es decir, que ni es necesario ni es suficiente para tener una enfermedad de Alzheimer. Con lo cual, realmente, su determinación rutinaria no se aconseja, porque no te va a ayudar a nada. Te sale negativo, bien, pero lo puede tener, Es decir, lo que nos informa es de que tienes más riesgo. Por ejemplo, si tienen un alelo, pues aumenta entre 2 y 4 veces más que una persona que no lo tenga el riesgo de tener Alzheimer. Si tienen 2 alelos, ya tienen 17 veces más riesgo, pero lo pueden tener y no tener la enfermedad. Igual que tiene más riesgo el hipertenso, el obeso o el que no hace ejercicio físico. Con lo cual no se aconseja. Y luego la neuroimagen. De los biomarcadores de neuroimagen tenemos 3, la resonancia encefálica, el PET-FDG y el último que es el PET-amiloide. La resonancia nos sirve para 2 cosas, claro, primero para excluir otras causas de demencia, si tiene una hidrocefalia normotensiva o si tiene muchas lesiones vasculares, pero nos sirve también para ver estas atrofias del hipocampo en formas muy incipientes, que incluso, bueno, pues hay unos índices para ver, porque las atrofias se valoran muy bien cuando están evolucionadas y son asimétricas, pero si no a veces cuesta. Pero el marcador es que tiene una atrofia del hipocampo en la zona que les he dicho. Bueno, tenemos aquí uno. Aquí, por ejemplo, el de la izquierda es un cerebro sano y el de la derecha, si miran la parte más profunda del lóbulo temporal, pues hay más cerebro en el de la izquierda que en el de la derecha, que hay más una línea negra. No sé si la ven. Es que esta es una forma muy incipiente, es un enfermo. Esto es un lóbulo temporal normal y esto es un hipocampo normal. Y esto es un hipocampo atrófico, por esto es líquido cefalorraquídeo, porque tiene menor volumen del hipocampo. ¿Lo ven? Aquí hay más masa cerebral y aquí hay más líquido cefalorraquídeo. Bueno, es un marcador de neurodegeneración. Y luego el PET-FDG. Vamos a ver, hasta ahora, hasta ahora habrán visto que se les hacían SPET a los pacientes, y no sé si alguno le han hecho, pues porque el PET-FDG nos mide el consumo de glucosa del cerebro y es un marcador muy útil. ¿Qué ocurre? Pues que hace años era una prueba costosísima, empezó costando 1.000 euros, luego ya en las entidades privadas se pagaban pues 480 euros. Claro, estamos hablando de que es mucha la población a la que había que hacerlo, y el SPET, como se hacía en el Hospital de San Juan, aunque es menos preciso, lo hacíamos, ¿no? Pero desde que tiene el PET el Hospital de San Juan, pues realmente el gasto del contraste es mínimo. Yo cuando le pusieron, realmente decía el jefe de medicina nuclear, es que con el contraste que sobra de hacer un oncológico, hacemos un neurológico. Es decir, que ahora el coste pues, puede estar en 50 euros o en 60 euros. Y yo a veces me planteo que hay una opinión a veces muy generalizada de que para qué hacer pruebas en una enfermedad que no tiene tratamiento, para qué vamos a gastar si no tiene tratamiento. Yo creo que siempre que se pide una prueba a un médico o manda algo, tiene que pensar en lo que cuesta, pero evidentemente, pero también tiene que pensar un poco el beneficio que puede reportar. Es decir, no nos echamos la mano en la cabeza que un paciente oncológico que se sabe que tiene ya muchas metástasis y donde tal se le va a hacer paliativos, pues se le va a hacer un PET por ver si ahora tiene metástasis no sé dónde, y lo entendemos. ¿Por qué no un paciente con enfermedad de Alzheimer si nos va a dar más seguridad diagnóstica? Pues yo pienso, y además no son pruebas a repetir, en general es una prueba diagnóstica y ya está. Pues yo creo que el PET-FDG disponemos de él en la comunidad. Además es una de las comunidades que tiene más aparatos PET y que es muy útil y lo hacen muy bien en San Juan. Entonces lo que nos informa es del metabolismo de glucosa y está en relación con si hay o no degeneración neuronal. Es enormemente útil en las fases incipientes.
Yo he tenido una mujer de 49 años, por ejemplo, brevemente viene por fallos de memoria, se le hace un estudio neuropsicológico y se atribuye a depresión, porque estaba todo bien. Vuelve 3 años con neuropsicología completa y con la resonancia y tal. Vuelve 3 años después que encuentra peor la memoria y su marido dice que es que como es muy exigente, muy tal, muy cual, pues quiere llegar a todo, no llega a todo, pero ya la neuropsicología ha cambiado. Tiene mucho déficit de memoria episódica. Entonces, ¿qué le haces? Pues vamos a hacerle un PET, porque ya estaba la época del PET, porque esto es muy reciente, y sale en el PET un levometabolismo parietal posterior no significativo para el radiólogo, claro, pero el clínico lo mira con ojos de sospecha. Si yo estoy sospechando un Alzheimer y me dicen que hay un levometabolismo parietal posterior, para mí es significativo, ¿no? Pues la mujer decide luego hacerse la punción lumbar, claro, es muy joven. Bueno, pues la mujer realmente sí tenía una enfermedad de Alzheimer, sí ya tenía mucho interés en saber la enfermedad. Creo que estas pruebas ahora están disponibles. Esta es un poco mi opinión. Y esto es un PCFDG. El PCFDG, pues, es el patrón de hipometabolismo. Aquí lo patológico es lo que veis azul. Entonces, son cortes así, y ya veis que parietal posterior izquierdo y luego el lóbulo temporal. Bueno, da igual, si no, porque veis la imagen, no me voy a levantar otra vez, pero da unas imágenes que realmente son enormemente útiles en el diagnóstico en fases incipientes o en presentaciones atípicas. Ahí tenemos otro, el de la izquierda es normal, el Alzheimer, que tiene un hipometabolismo parietal posterior, y en cambio un frontotemporal, que lo que tiene es un hipometabolismo frontal. Es decir, y esta es una frontotemporal, no, es que pensé que iba a estar aquí. Bueno, y ya vamos a hablar de la última prueba. Entonces queda claro que es una prueba que realmente es útil como biomarcador de neurodegeneración. Y la última prueba que se ha incorporado a nuestro arsenal diagnóstico es el PET-amiloide. El PET-amiloide se empezó ya a investigar en el 2002 y ya se ha generalizado. Tiene muchos radiotrazadores y ¿qué pasa? Que el amiloide tiene una gran afinidad por esos radiotrazadores y lo que te da es una imagen como la anatomía patológica del cerebro. Tú ves todos los depósitos de amiloide que tiene el cerebro. Entonces tiene gran afinidad y es muy eficaz para detectarlos in vivo, no necesitas hacer la necropsia. Entonces los pacientes con enfermedad de Alzheimer tienen una retención de este contraste. Es muy útil en fases incipientes de la enfermedad, pero bueno, luego tiene sus limitaciones que las tiene que saber el clínico. Por encima de los 75 años todo el mundo tiene amiloide, con lo cual hay que cuestionarse, es decir, esto no desplaza la clínica, tú tienes que tener una clínica clara y luego haces esto. Limitaciones, pues en la clínica pongo aquí está muy limitado. El coste es muy alto, porque es muy alto el coste del radiotrazador, porque la máquina ya la tenemos, está el PET, pero podría ser 1.300, 1.400 euros por paciente. Es un coste altísimo. Realmente, porque además son unos radiotrazadores muy inestables, entonces tienes que tener el proveedor cerca, el aparataje es el del PET. Pero hay casos, pues a lo mejor, como digo, da casi la misma información que te puede dar el líquido cefalorraquídeo. Es decir, tendrías que tener muchas dudas después de haber hecho un estudio completo para acabar solicitando un PET. Hay que justificarlo más porque, lógicamente, si no, esto sería pues la ruina del sistema. Y después, vamos a ver, en conclusión, no, yo voy a las conclusiones ya, pero esto... Bueno, entonces las guías, han salido guías americanas y, como les digo, también la Sociedad de Neurología, el Grupo de Estudio de Demencias de la Sociedad Valenciana de Neurología ha hecho su guía. Las recomendaciones siempre es que, excluir causas tratables, es evidente, que es muy útil en demencia precoz, porque nos aumenta el grado de certeza, pero sobre todo si los otros biomarcadores han sido dudosos. Yo esta paciente que les he dicho, los biomarcadores también me los dieron como normales, pero estaban en el límite. Pues con 48 años hizo un PET de amiloide y es positivo. Pero como les digo, hay que tener en cuenta que por encima de 75 años todos tenemos amiloide. De hecho, se hizo PET amiloide a los pacientes ancianos y un 25, un 30% tenían un PET amiloide anormal. Pero luego se ha visto que es la correlación que hay con la anatomía patológica. La autopsia de los ancianos también tiene amiloidosis, con lo cual hay que tener pues esto,
cuidado. No se recomienda si tiene una enfermedad de Alzheimer atípica. Nunca se recomienda para ver si la enfermedad está más o menos evolucionada, porque esto no tiene ningún sentido. No se puede hacer a aquellas personas que tengan quejas subjetivas de enfermedad. A mí se me olvida, bueno, pero si en los test neuropsicológicos no hay déficit, nada. No se puede hacer a pacientes que están preocupados por tener la enfermedad. Y no se debe hacer nunca, que a veces lo solicitan por razones médicas, por razones laborales, legales o financieras. Es que yo tenía un Alzheimer cuando firmé las preferentes. Es decir, no se puede hacer este tipo de pruebas. Esto es lo que da y ya estamos. Entonces, en resumen, yo lo que quería transmitir es que con la utilización adecuada de los biomarcadores podemos, no solo podemos, he puesto ahí podemos, pero creo que debemos diagnosticar lo antes posible y con la mayor certeza la enfermedad de Alzheimer, considerando clave la alteración de la memoria episódica, incluyendo biomarcadores como apoyo para corroborar el diagnóstico y sobre todo en los diagnósticos precoces, porque un deterioro significativo del déficit de memoria sin alteración funcional, si tienes un biomarcador, ya cumple criterios de enfermedad de Alzheimer probable. Y esto es lo que va a permitir que se hagan ensayos clínicos con una población homogénea. Entonces, en conclusión, hay que iniciar las ventajas del diagnóstico, es que nos permiten iniciar el tratamiento en fases tempranas, facilita la planificación del futuro del paciente y de su familia, posibilita los ensayos clínicos y nos puede retrasar bastante la agravación funcional, con lo cual disminuirían los recursos sociosanitarios, el consumo de recursos sociosanitarios. Me queda la última, pero no sale. A ver, aquí. Conclusiones. El diagnóstico temprano y con la mayor certeza debe ser actualmente nuestro objetivo. Se han identificado biomarcadores que han supuesto un cambio sustancial en el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer en fases iniciales. Es necesaria una actitud de sospecha activa por parte de todos, es decir, no solo por parte del neurólogo, del médico de familia, de la sociedad, debemos tener una actitud muy activa de sospecha. Tratando la enfermedad precozmente, retrasaremos la pérdida de autonomía y mejoraremos la calidad de vida. Y además se debe aprender a realizar una detección precoz ante la llegada de nuevas armas terapéuticas cuya eficacia va a depender de la precocidad del diagnóstico. Y muchas gracias, y creo que me he pasado 5 minutos, así lo siento. Doctora, no, si tiene alguien una pregunta. Sí. Pues que me lo diga así. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Buenas tardes. En esos ensayos le quería preguntar a la doctora si se está contemplando el olivo, que está funcionando mucho para la prevención. ¿El olivo? Sí, la infusión de olivo. Si ¿te ha llegado alguna información sobre ello? No, nada de nada. En el tratamiento, bueno, no he hablado nada de tratamiento porque los realmente... ensayos para poder, los pero fármacos... ensayos clínicos con el olivo, me imagino que habrá a lo mejor algún estudio, pero un ensayo clínico así reglado y que haya pasado comités de investigación y que siga todos los criterios, dudo con lo del olivo. Yo desconozco completamente, ya lo siento, lo desconozco. Muy bien. Otra preguntita tenía sobre estos talleres que se ofrecen en los centros sociales sobre la memoria. Sí. Porque aquí hemos escuchado todo esto y yo vengo sobre todo por la prevención. ¿Qué podemos hacer? Sí. Vamos a ver, bueno, hay dos factores que nos influyen en el riesgo de tener la enfermedad de Alzheimer que no podemos hacer nada, que es la carga genética que traigamos y la edad. A medida que cumplimos años tenemos más riesgo. Pero sí que podemos prevenir, más que la enfermedad de Alzheimer, las manifestaciones de la enfermedad de Alzheimer. Por ejemplo, además eso se ha visto, depende mucho de las manifestaciones, depende mucho de la reserva cognitiva. Yo no he querido entrar en eso, pero gentes con mucha reserva cognitiva tardamos mucho más en detectar, por ejemplo, el déficit. Eso sí, cuando lo detectamos van más rápidos porque ya han consumido todo ese colchón que les amortiguaba la aparición. Pero hay que hacer ejercicio físico. El ejercicio físico realmente mejora la memoria. La gente lo está muy mentalizado con el colesterol, con la hipertensión, pero realmente nosotros hicimos un estudio que fue extenso entre pacientes en deterioro cognitivo leve,
no digo por Alzheimer porque no llevaban marcadores, que 30 iban a la universidad, a la Facultad de Educación Física y Deporte, y les hacían un programa de ejercicio físico para ellos. Iban 3 veces a la semana, hora y cuarto, y otros no lo hacían. Y los vimos junto a la valoración neuropsicológica, les hacíamos a los 2 grupos, al empezar, al terminar, más luego los marcadores del estrés, del cortisol en ayunas, tal. Evidentemente retrasó mucho la manifestación, de manera que la mayoría que salieron del estudio continuaron. O sea que el ejercicio físico aeróbico mejora. Luego hay que controlar muchísimo los factores de riesgo vascular, es decir, que producen demencia degenerativa no solo a través de un mecanismo vascular, sino que influyen en el fenómeno degenerativo. Hay que controlar la hipertensión, la diabetes, el colesterol, hay que controlarlo. Luego las enfermedades psiquiátricas, la depresión, por ejemplo. Aquí no hemos hablado de la depresión y de la utilidad que a veces tienen estos biomarcadores, en algunos casos de depresión, que no sabes en qué medida está deprimido porque pierde memoria porque está deprimido. Entonces, hay que tratar la depresión. Se tiene miedo a que los fármacos provoquen el daño, pero evidentemente el mayor número de receptores de cortisol, que es el que media el estrés, están en el hipocampo del cerebro, de manera que un estrés crónico mantenido te acaba alterando la memoria. Entonces hay que tratarla. Y luego, pues con respecto a los temas de estimulación neurocognitiva, con programas que te dicen, ¿tiene usted algún taller? Hombre, se puede completar con programas, pero yo creo, si lo oía una persona que se amulla mucho, yo creo que es verdad, que hay que ser feliz en compañía, hay que estar muy socializado, que en cuanto un paciente ya tiene un deterioro cognitivo leve, parece que hubiera que retirarlo de la sociedad. No, evidentemente es una enfermedad que tiene fases y hay fases que no puede salir de casa, pero si no, y desde luego como prevención sin lugar a dudas, y evitar la obesidad, hay que evitar muchas cosas y habría que haber, nosotros tenemos una reserva estructural, habría que potenciar mucho la reserva estructural, lo que pasa es que se desarrolla antes de los 25 años, y luego ya tenemos la reserva funcional, pero esta funcional que tenemos, la tenemos que potenciar, tenemos que mentalizarnos, porque sí que creemos en medidas preventivas para otras patologías, pero sí se pueden hacer, no sé lo del olivo, pero esto que le digo está demostradísimo que influye. Quería comentar un apunte, el movimiento alegre buenas amistades siempre fomentan que las personas se sientan más felices. Yo no tengo ninguna duda. Claro. Lo que pasa es que no todo el mundo puede, pero quiero decir que si no estás socializado por lo que sea y vives solo, pues claro, hacer ejercicios de terapia. Pero si tú puedes salir y charlar, hablar viene muy bien. Hay que hablar. Claro, mire, es que hay que hablar para mantener el lenguaje. Ya ve que yo en el 77 empecé neurología y que lo hice en la Universidad de Navarra. Bueno, pues ya pasamos unos test, que entonces se pasaba el mini-mental también ahora, pero se pasaba de puerta en puerta a los mayores de 65 años. Y nos dimos cuenta pues que las mujeres del medio rural mayores de 65 años puntuaban menos. Y se habló y se pensó en si había factores alimenticios, tal. Era falta de ejercitarlo, es que hay que hablar. Entonces, claro, ¿en qué pasa la reserva? Por ejemplo, si tú tienes un vocabulario muy pobre, en cuanto empieza la enfermedad pierdes 2 palabras y se manifiesta. Que tú tienes una gran reserva y un lenguaje muy fluente, encuentras otra que la sustituya y es más difícil detectarlo, ¿sabes?, en las personas con una gran reserva cognitiva. Pero que todo esto fomenta eso sin lugar a dudas, Eso yo como animadora de la salud natural, yo fomento que las personas se amen cada día más y retrasan el envejecimiento, porque solo envejece quien se abandona. Me pasa. Y la amistad es lo más importante, el bailar, el reír, el jugar con los nietos. No evitamos que venga la enfermedad, porque la enfermedad no sabemos qué viene. Yo digo que podemos retrasar algún tipo de manifestaciones. Realmente yo siento que la enfermedad es un acompañante para que te estimules a vivir más feliz. Te está diciendo, te estás olvidando de ser feliz y te estás centrando en hacer demasiadas cosas. Y viene el estrés, evitar el estrés. Ahí vamos. Vale, muy bien. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Nadie? Bueno. Muchas gracias. Gracias, doctora.
Concluyen de esta manera la primera de las conferencias, manejo diagnóstico actual de la enfermedad de Alzheimer, marcadores biológicos y su valor en la práctica clínica. La presidenta de AFAE le hace entrega de un detalle y de un ramo de flores también a la neuróloga María José Sáenz, que ha sido la persona que ha impartido esta primera charla. Escuchamos a la presidenta de AFAE, Marisa Moreno. Confiemos en que esos ensayos clínicos de los que he hablado nos arrojen pronto un rayo de esperanza a todos los familiares y a todas las personas afectadas. Y bueno, ahora 5 minutitos de descanso mientras preparamos la segunda ponencia, que enseguida empieza. ¿De acuerdo? En un instante vamos a regresar en esta comunicación en directo que les ofrecemos a través de la página de Facebook del Ayuntamiento de Elche. Escucharemos entonces la conferencia La incapacitación judicial, gracias a los ponentes de Vilae Abogados. En un instante volvemos.